Muy bien, mis queridos amigos, vamos a abrir la palabra de Dios. Acompáñame al Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, capítulo 22. ¿Sí? ¿Me acompañas? El Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Ahí estamos. Y ahora vamos a seguir hablando de lo que veníamos hablando ayer. No sé si te acordás que ayer veníamos hablando de que Jesús estuvo en el Getsemaní, estuvo allí dispuesto a seguir adelante por amor a vos y por amor a mí, y que encontró fuerza cuando sus amigos lo dejaron, encontró fuerza en Jesús. Encontró fuerza en ese ángel que Dios le mandó y salió a cumplir su misión, fortalecido con el Señor como Dios te quiere fortalecer a vos. En ese momento viene Judas, le da un beso, lo prenden a Jesús, los discípulos lo dejan solo y entonces lo llevan a un juicio ante Anás y Caifás, a un falso juicio, a un juicio no justo, a un juicio donde había mentirosos que estaban de testigos falsos para enjuiciarlo. Había, según el Evangelio según San Juan, capítulo 18, una persona que era el apóstol Juan, ¿sí? Que era jovencito, que era conocido del sumo sacerdote, y entonces le pidió a la portera que le abra. ¿Sí? Esto lo podés leer en San Juan, capítulo 18, versículos 25 al 27. Y entonces le abrió la portera y él entró y también hizo entrar a Pedro. Y hoy vamos a hablar, en este momento en que lo están enjuiciando a Jesús, nos vamos a dar cuenta por una experiencia del apóstol Pedro que fallar no significa fracasar. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado? ¿Cuántas veces? Cada vez que hablo de fallar recuerdo a Henry Ford, que es el creador de los autos Ford, y que falló, probaba negocios y fallaba, probaba negocios y fallaba. Falló un montón de veces, pero siguió intentando. Puede ser que en tu vida hayas fallado, pero hoy te darás cuenta a través de la palabra de Dios que fallar no significa haber fracasado para siempre. Todos fallamos. El único que no falló jamás fue Cristo Jesús. Pero los seres humanos todos fallamos. El asunto es qué hacer una vez que fallamos. Y aquí nos dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 22. Sí, corre a buscar tu Biblia, dale, lee conmigo. Busca tu Biblia. Versículos 54 al 60, lo siguiente. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Está hablando de todos los que lo prendieron. Está hablando de esta multitud que fue con palos, con antorchas a prender a Jesús como si fuera un delincuente. Y se sientan ahora, ¿sí? Sabemos por el Evangelio según San Juan, en capítulo 18, versos 25, 26 y 27, que Juan hace entrar a Pedro. Y entonces Pedro se queda con esa multitud que se está calentando alrededor del fuego. Versículo 56. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Versículo 58. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Versículo 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también, este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé de qué dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. El Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versos 69 al 75, nos da un poquitito más de luz. Nos cuenta de que una de las mujeres estas que le dijo, tú eres de él, tú eres de los que estaba con él, le dice, pero si hablas igual. Y Pedro empezó a maldecir, empezó a decir malas palabras para tratar de que no se dieran cuenta de que estaba con Jesús. Tenemos dos discípulos. Juan también entró. Pero Juan no nos dice que estuvo ahí haciéndose pasar como que no era de los discípulos de Jesús. Juan seguramente se incorporó en algún lugar donde no lo vieran demasiado, donde no llamara demasiado la atención y se quedó viendo qué pasaba con Jesús. Pero Pedro se juntó ahí y se trató de hacer el indiferente. Como que era del bulto, ¿sí? Como que era del montón ahí. Déjame decirte, querido hermano y hermana, si sos cristiano, si sos creyente, no nos sirve cuando andamos por el mundo hacernos los indiferentes para no demostrar que somos cristianos, para no demostrar que somos discípulos del Maestro. Cuando nosotros andamos por el mundo, por tu trabajo, por todo el mundo, por las vacaciones, por donde sea que vayas, toda persona es hermoso que se dé cuenta que estuviste con Jesús. Y déjame decirte que cuando estamos con Jesús se nota. Cuando pasamos tiempo con Jesús se nota aunque no lo querramos. Moisés pasó tiempo con Dios, mucho tiempo, unos cuantos días en el monte. Y cuando bajó, dice que
irradiaba luz que se tuvo que poner un velo porque no se lo podía mirar porque encandilaba. Cuando estás con Jesús, la atmósfera de Jesús te rodea. Cuando estás con Jesús, el carácter de Jesús se te pega. Cuando estás con Jesús, te pareces a Jesús. Pero Pedro trató de disimularlo. ¿Será que como creyente y como cristiano has tratado de disimular el ser cristiano para no pasar vergüenza? Para que no te digan, ¿qué hace ahí? ¿Qué te hace el pastorcito? ¿Qué te hace él? Déjame decirte que Pedro pasó por ese error. Pedro le falló a Jesús. Dice el versículo 60 que mientras él todavía aún hablaba, el gallo cantó. ¡Wow! El gallo cantó. Y todos recuerdan, ¿no? Cuando el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces, le dijo Jesús en la última cena. Y Pedro ahora niega a Jesús. No, no lo conozco, no sé quién es ese tipo. Y entonces, el gallo cantó y él se recuerda de las palabras de Jesús. Se recuerda no solamente de que Jesús le dijo que el gallo iba a cantar, sino que también recuerda las palabras registradas en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos 31 y 32. Jesús le había advertido que el enemigo de Dios lo iba a tentar. Jesús le había advertido que Satanás lo iba a tratar de engañar. ¿Quién es este Satanás? Bueno, no tengo tiempo ahora para explicarte, pero al final, no te vayas cuando terminemos el tema, porque Brenda te va a explicar las 2 formas de hacer el curso La Fe de Jesús. Y ahí hay toda una lección para saber quién es Satanás. Acá nos dice San Lucas capítulo 22, verso 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús confiaba en Pedro. Le dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús confía en sus hijos. Jesús confía en vos. Puede ser que en la vida nadie haya confiado en vos. Puede ser que desde que naciste te dijeron, no servís para nada, sos una inútil, sos un inútil, no terminás nada de lo que arrancás. No, ves que no te sale bien nada. Pero déjame decirte que aunque sientas que nadie confía en vos, Jesús confía en vos. Jesús pone su confianza en vos, como su hijo y como su hija. No, pero yo me conozco que soy un desastre, pero Jesús pone su confianza en vos porque sabe que si le das lugar en tu corazón, Él puede hacer que las cosas que antes te salían mal, ahora te salgan bien. Él puede hacer que cuando antes arrancabas cosas y no las terminabas, ahora arranques y termines bien para gloria de su nombre. Jesús quiere meterse en tu vida. Jesús quiere ser parte de tu vida. Jesús quiere ayudarte, quiere bendecirte, pero para eso tenés que darle lugar en tu vida. Pero si le doy lugar a mi vida, le voy a fallar. ¿Y quién te dijo que los cristianos no fallan? ¿Quién te dijo que los hijos de Dios no fallan? ¿Quién te puso esa mentira? La Biblia nos habla, por ejemplo, de Moisés. Moisés falló. Moisés le pegó a la roca y el Señor no lo dejó entrar en la tierra prometida, pero se lo llevó para el cielo. Dice que murió y resucitó y se lo llevó para el cielo. Después lo vemos a Moisés en el monte de la transfiguración y nos da luz sobre esto el libro de Judas. David falló. David falló, era el ungido de Dios, era el rey que Dios había ungido por medio del profeta Samuel. Y falló. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Lo desechó? No lo desechó porque David se arrepintió. Y entonces lo volvió a tomar. ¿Quiénes otros? Tenemos a su pueblo que falló. El pueblo de Israel falló, pero Dios siempre lo buscaba. Pedro falló. Y vos y yo no podemos fallar. Le podés fallar a Cristo, pero eso no significa el fracaso en la vida espiritual. Le podés haber fallado a Jesús, pero eso no significa el fracaso en la vida espiritual. Pedro le falló a quien más lo amaba. Le podés haber fallado a tu esposa, pero eso no significa el fracaso en el matrimonio. Le podés haber fallado a tu hijo o a tu hija, y eso no significa el fracaso en tu paternidad o en tu maternidad. Porque si lo dejas a Jesús que entre en tu vida, Él te quiere restaurar. Él quiere restaurar tu familia, Él quiere restaurar tu paternidad y maternidad. Él quiere restaurar tu trabajo. Tal vez estás desarrollando un trabajo y no estás dando el todo. No estás dando el 100% y le estás fallando al patrón, no le estás fallando a vos mismo porque no lo estás haciendo con toda la onda que podrías ponerle, no le estás haciendo contento, contenta, porque tal vez tenés preocupaciones que te aquejan, pero si lo dejas a Jesús que entre en tu vida, quiere perdonar ese fallo y quiere mirarte de una forma especial. Cuando Pedro falló, nos dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 22, versos 61 y 62 lo siguiente. Una vez que el gallo cantó, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Cómo habrá sido esa mirada de Jesús? ¿Cómo te lo imaginás? ¿Con bronca? ¿Te lo imaginás
como diciéndole, Pedro, ¿qué me hiciste? ¿Te lo imaginas triste? ¿Te lo imaginas con compasión? Yo me imagino que la mirada de Jesús fue con compasión, porque Jesús conoce el corazón. Jesús no solamente analiza los actos, analiza todo el corazón de cada individuo. Y nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, que Jesús aparece ahí con unos ojos que tienen llamas de fuego, unos ojos que penetran hasta lo más profundo del ser. Y así fueron los ojos, me imagino yo, que miraron a Pedro. Unos ojos compasivos, una mirada de perdón, como diciéndole a Pedro, Pedro, estoy triste por lo que me hiciste, pero Pedro, te sigo amando. Pedro, acordate lo que te dije, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, te perdono. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 62, que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro lloró. Pedro no podía consigo mismo. Pedro se sentía culpable. ¿Cómo le pude fallar al maestro? Lo dejé solo y salí corriendo cuando le dije que no lo iba a dejar. Aunque todos te abandonaran, yo estaré contigo, y lo dejé solo. Ahora le fallo por segunda vez. El maestro me dijo que lo iba a negar y yo dije, no, yo no te voy a negar jamás. Y lo negué 3 veces. Y él me miró. Ahora lo están enjuiciando y yo estoy acá llorando sin saber lo que va a pasar con mi maestro. Pedro lloró amargamente, lavó sus pecados con la sangre de Cristo, con la sangre de ese cordero sin mancha, la sangre que iba a ser derramada en la cruz del Calvario, lavó sus pecados con esas lágrimas de arrepentimiento. Y entonces siguió adelante. Nos cuenta la Biblia que Pedro vuelve a ver a Jesús. Suponemos que en algún proceso de llevar la cruz, crucificado tal vez, y después resucitó. Nos cuenta la Biblia de que Jesús y Pedro tienen un encuentro muy especial después de que Jesús resucitó. ¿Qué haces vos con las personas que te fallan? No, le hago la cruz. No, nunca más, me falló. Le presté 10.000 pesos, no me lo devolvió jamás. Listo, ya está. No lo quiero ni ver. No, me falló, me dio su palabra de que iba a estar en mi casa y no vino. No, no lo quiero ni ver. Me falló, me dijo que no le iba a contar a nadie lo que le conté, le contó a 2 o 3 y ahora lo saben estos 2 o 3, quién sabe quién más lo va a saber, me falló. Gloria a Dios que Jesús no es como vos y no es como yo tampoco. Jesús es distinto, Jesús nos ama con un amor incomprensible, como su paz sobrepasa todo entendimiento, su amor también. Así que Jesús no solamente que miró a Pedro y lo perdonó, sino que lo restauró. Nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 21, verso 15 al 18. Acompáñame en tu Biblia. Juan 21, 15 al 18. Nos dice que después de que Jesús resucita, después de que se les aparece, los discípulos están pescando. Y entonces, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Jesús le había dicho en San Lucas capítulo 22, versículo 32, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ese día estaban pescando y no habían pescado nada. Ven a un hombre que le dicen, tiren la red a la derecha, la tiran, sale llena de pescados. Juan dice, es el maestro. Pedro sale nadando y va hasta ahí, no decía nada Pedro, estaba ahí comiendo y ahora Jesús habla, lo mira a Pedro nuevamente con esa mirada de perdón. Te mira a vos, Silvia, María, Fernando, Pablo, te mira a vos y te dice, ¿me amas? Ay, Pedro le dice, sí, Señor, vos sabés que te amo, sabés que te quiero. Acá hay algo de la riqueza del original que perdemos. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y acá hay algo que perdemos por el español. En la primera y segunda vez que Jesús le va a preguntar a Pedro si lo ama, Pedro le va a responder que lo quiere. Hay diferentes tipos de definiciones de amor en griego. Y Jesús le dice, Pedro, tú me amas con un amor ágape, con un amor agapao, un amor así incomprensible, insondable. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te fileo, tú sabes que te amo con amor filial, tú sabes que te quiero, pero no tengo ese amor incomprensible. Si te fallé, salí corriendo, todos te dejaron y yo también fui parte de todos los que fallaron. Señor, me dijiste que te iba a negar, te dije que no te iba a negar y te negué 3 veces, maldije para negarte y que no me asocien contigo. Yo te quiero solamente, no te amo tanto. Jesús le pregunta por segunda vez, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Fíjate cómo Jesús está invitándolo a restaurarlo.
Jesús está invitándolo y le dice, te voy a restaurar. Te llamé para que seas un pastor, te llamé para que seas un dirigente de la iglesia naciente. Te llamé para que seas una persona especial, para que ayudes a otros. No importa que fallaste, Pedro, te arrepentiste, yo te quiero restaurar. Y entonces le dice, en el primero apacienta mis corderos, en el segundo le dice, pastorea mis ovejas. Y aquí en la tercera vez, versículo 17 de Juan capítulo 21, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Porque ahí Jesús le dice, ¿me fileas? ¿Me amas con amor filial? Y él le dice, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo con amor filial. Jesús le dijo, bueno, yo lo sé, apacienta mis ovejas. Mi querido hermano y hermana, amigo y amigo que estás ahí del otro lado, Jesús te ama. Y hoy te pregunta, puede ser que en tu corazón le quieras decir, Señor, yo te amo, pero ni te conozco. O sea, sí, sé de vos, sé que moriste por mí, pero no te conozco tanto. Y puede ser la oportunidad de empezar a conocer a Jesús. Si no conoces a Jesús, te invito a que te quedes al final, después de mi oración, para que Brenda te cuente cómo te podés inscribir para conocer a Jesús. Cómo podés pedir la guía de estudio que tenemos que se llama La Fe de Jesús, para conocer esa fe en Jesús, esa fe en la palabra de Jesús, esa fe en la palabra de Dios, para que entonces lo puedas amar, porque Él te ama con locura. Jesús te ama con locura. A partir de mañana veremos los últimos momentos de la vida de Jesús. Y Él te ama. Te ama tanto que no se puede comprender. Te ama tanto que dio su vida por vos. No, es que me siento culpable. Es que me siento culpable porque yo le fallo y le fallo y le fallo. Déjame decirte que aunque te sientas culpable, Jesús está dispuesto a perdonarte. Aunque te sientas culpable, Jesús dio su vida y derramó su sangre para que a partir de ese sacrificio Él pueda perdonarte. Déjame decirte que aunque te sientas culpable y le hayas fallado 1, 2, 10 veces a Jesús, Él todavía te mira con una mirada de compasión y perdón y te dice, yo te amo, vení que tengo un propósito para tu vida. El propósito para la vida de Pedro era que apacentara los corderos, las ovejas del rebaño del Señor. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Te preguntaste alguna vez el propósito que Jesús tiene para tu vida? Dios tiene un propósito grande. Como te dijimos anoche, Jeremías capítulo 29, versículo 11, yo sé los planes que tengo para vos, nos dice Jesús, planes de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Déjame decirte que Jesús te ama. Y hoy te está mirando Jesús, aunque no lo veas, con una mirada de compasión como la de Pedro y te dice, déjame restaurar tu vida. Puede ser que el fallar no sea a Jesús, sino a vos mismo. Puede ser que el fallar sea a tu cónyuge, a tu familia. Puede ser que has fallado en la vida y te sentís destruido, destruida. Te sentís un fracasado, una fracasada. Pero déjame decirte nuevamente, fallar no es sinónimo de fracasar. Fracasar es fallar y quedarse ahí. Fracasar es fallar y no arrepentirse y tomar otro camino. Fracasar es fallar y quedarse lamentándose toda la vida por cómo fallé. Pero Pedro no hizo eso. Pedro lo que hizo fue fallar, lamentarse un momento, arrepentirse y decir, quiero ser distinto. Y cuando se encontró con Jesús, se dejó restaurar. ¿Te querés dejar restaurar por este alfarero que nos toma como una vasija de barro y cuando fallamos como vasija y nos rompemos, Él nos vuelve a hacer y nos vuelve a hacer más fuertes que antes? ¿Te gustaría hoy decirle a Jesús, Señor, quiero que restaures mi vida, quiero que restaures mi matrimonio, quiero que restaures mi familia, quiero que restaures mi liderazgo en la iglesia, quiero que restaures mi espiritualidad, quiero que restaures mi salud? ¿Te gustaría decirle al Señor hoy que te restaure? Si ese es tu pedido, vamos a orar juntos y vamos a darle el lugar a ese Jesús que tenemos, todopoderoso, amante, misericordioso, para que restaure nuestra vida, nuestra espiritualidad, nuestra salud y todo lo que Él quiera restaurar. Acompáñame en oración. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Gracias, Señor, gracias por el ejemplo de Pedro. Gracias porque en Él vemos que el fallar no es fracasar. En Él vemos que podemos llegar a fallar y que lo hacemos, pero tú estás dispuesto a perdonarnos. Y no solamente a perdonarnos, sino que estar dispuesto a restaurarnos. Queremos, Señor, pedirte que nos restaures como lo hiciste con Pedro. Restáuranos, Señor, para tu gloria y tu honra. Danos fe, ayúdanos a conocerte en tu palabra, ayúdanos a conocerte cada día más, para entender y saber que eres misericordioso y clemente, que tienes un plan y un propósito y que nos quieres restaurar para que lo cumplamos.
Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Hoy disfrutamos de una hermosa enseñanza traída desde la palabra de Dios por el pastor Pablo Ferrero y el Espíritu Santo a través de él. Pero no es la única enseñanza que la Biblia tiene para nosotros. En esta guía de estudio titulada La fe de Jesús, puedes aprender la Biblia por temas. Y así como Pamela y Jorge ya se inscribieron ayer, vos podés hacerlo hoy. Así que no te olvides de hacerlo. Te voy a contar las dos maneras en las que lo puedes hacer. Pamela decidió hacerlo de forma virtual. Ella va a estar recibiendo la clase ya grabada y la tarea correspondiente de forma digital para que ella la pueda responder por WhatsApp. Y Jorge la va a estar recibiendo en su casa con un instructor bíblico también de forma gratuita que le va a acercar el material a su casa. ¿Y vos, de qué manera querés recibir este estudio que va a ser de bendición para tu vida? Te recordamos que es gratuito y que desde ya te puedes inscribir en nuestro WhatsApp. Pero no